Hola, buenas noches. Les vengo a presentar la corriente filosófica llamada el marxismo, la cual es una corriente que surge a fines del, sí, se le puede decir que surge a fines del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX, con el inminente cambio político, social, económico, el cual dejó la llamada Segunda Revolución. Esta corriente filosófica correspondía en que se le da una vista alternativa a los sectores populares que surgieron de la sociedad, lo que sería llamado el proletariado o los trabajadores, y los sectores burgueses de la sociedad, lo que hoy día llamaríamos nosotros como la clase alta. Esta corriente filosófica fue planteada, o se les puede llamar así, como sus creadores, a Karl Marx y a Friedrich Engels, aunque se le da más prestigio a Karl Marx. Eh, pero primero también vamos a hablar de el estado en el que estaba la sociedad en ese tiempo, o sea, en el contexto político, social y económico. Era el siglo XVIII cuando partió todo esto, si se puede llamar así, donde era un cambio político, social y económico dado a la segunda revolución, o sea, doble revolución, que era una revolución en la cual era por parte social, como lo que sería el comienzo de la independización de los Estados Unidos en 1773 y la Revolución Francesa en 1893. Y la revolución económica por parte de la revolución de la industria textil y el surgimiento de las empresas y el surgimiento del proletariado. Esto lo que trajo fue, como dije al principio, un cambio social donde empezaron a surgir los grupos sociales populares, lo que hoy día conocemos como el proletariado o el trabajador, la clase baja también se le llamaba en ese tiempo, y donde el grupo social alto, el cual sería el grupo burgués, empezó a surgir y a crecer como tal y a ser parte de la clase alta, la cual ya estaba presente en aquella sociedad. También en nivel político había un contexto donde empezó el imperialismo, lo que sería, más que el imperialismo, yo diría que sería el fin de el fin del antiguo régimen y el inicio de las repúblicas, pero también el inicio del imperialismo en algunos lugares, lo cual nos daba el surgimiento de los derechos, como pasó con la Revolución Francesa, el surgimiento de las propiedades individuales y también el surgimiento de los contratos sociales como tal. Y en todo esto, todo este contexto, se basaron los dos filósofos, que serían Karl Marx y Friedrich Engels, que ambos eran buenos amigos como tal, a excepción de un episodio gracioso de sus vidas donde durante 1841, mientras Marx trabajaba en Bruselas en un diario radical, Engels tuvo un encuentro muy desagradable con él porque Engels le mandaba tesis muy radicales a Marx y Marx se las rechazaba todo el rato y Engels no se lo podía creer como tal. Y podría decir que de ambos filósofos es algo gracioso el hecho de pensar de que ambos no vinieron de una familia pobre, ni vinieron de una familia como tal con carencias, sino que ambos vinieron de dos familias las cuales eran totalmente adineradas. Karl Marx vino de una familia adinerada, el cual su padre era soldado, si se puede llamar así, o fue soldado, y su madre era ama de casa, y desde pequeño nunca le faltó nada, sino que fue a las escuelas más prestigiadas en lo que sería la Prusia. Y Engels vino de una familia donde su padre era empresario de la industria textil y su madre compartía el mismo rubro. Engels fue hasta los 14 años en la escuela local de su ciudad, que era la escuela más prestigiosa. Luego fue al gimnasio de Everfeld, que era uno de los gimnasio entre comillas, que en realidad era como un reformatorio, institución, se podría llamar así, donde uno va a estudiar, pero bueno, lo que hoy día conoceríamos como una universidad, un bachillerato, si se le puede llamar así. Fue ahí desde los 14 años hasta que su padre lo sacó de ahí a los 19 años, donde ahí mismo vivió con un pastor de la zona en Prusia, pero ahí se basó mucho en la teoría, más que teoría, en la filosofía del romance
germánico. Ahí a él le gustó demasiado, por lo tanto él tenía pensado en volverse poeta. De hecho escribía poemas, pero su padre lo sacó poco después de cumplir los 18, lo sacó de ahí para seguir con el negocio familiar. Desde ese punto, Engels, a mediados del 1830, comenzó a interesarse mucho en la teoría romántica germánica, pero también en Hegel, el cual planteaba ya algún cambio de la sociedad a nivel de clases sociales. Mientras tanto, Marx estuvo durante todo ese tiempo, había partido con su pensamiento en la Universidad de, lo siento si no me acuerdo, pero en la Universidad de Bruselas, si no me equivoco, había partido ya con el pensamiento propio basado en las teorías hegelianas, de jóvenes hegelianos, los cuales le infundieron, si se puede llamar así, su pensamiento, el cual hoy día llamamos marxista/socialista. Desde ese punto también trabajaba a ratos, más que a ratos, casi tiempo completo en los diarios radicales. Marx fue exiliado 2 veces de Prusia. La primera fue exiliado y se mantuvo en Bruselas, donde ahí conoció en 1841 al 45, conoció al propio Engels. Y después de eso fue exiliado de Prusia por parte de la primavera de revoluciones, si se puede llamar así, y se mantuvo en Londres, donde en Londres perdió toda su riqueza al cual tenía y vivió de manera pobre, pero no perdió su Almendra. pensamiento socialista como tal, sino que se mantuvo ese pensamiento socialista. Vamos a hablar del marxismo como tal, el cual nos planteaba esta vista diferente a la sociedad, pero también Marx y Engels hablan de un cambio, o sea, no de un cambio, sino que de 2 o 3 visiones del socialismo. Un socialismo utópico, el cual era el socialismo que planteaba Marx, que era llegar a un nivel de sociedad en el cual no tengamos que vivir con clases sociales ni privatización de nada, sino que todos tengamos las mismas cosas como tal, dinero, propiedades, vivamos iguales, ya que para Marx éramos todos iguales y para Engels también. Y el socialismo científico, el cual era el que criticaba de manera ardua al capitalismo. Ahí Marx planteaba la sociedad en 2 lugares: aquellos que tenían el poder y tenían el, el capital, si se puede llamar así, que eran los burgueses, y aquellos que se prestaban para el poder o se prestaban para el trabajo y no poseían ninguna propiedad privada, que era el proletariado. Marx también planteaba que para llegar a una sociedad marxista como tal, tendría que haber una dictadura del proletariado. Esto es bastante extraño, si se puede llamar así, por parte del marxismo, porque el marxismo se supone que es algo similar a una libertad personal, la cual nosotros llegamos a un punto en donde ya no tenemos que luchar por las cosas, sino que todos podemos poseer lo mismo. Yo puedo tener un teléfono igual al que tiene el del lado como tal. Y Marx planteaba que esta pequeña dictadura, porque lo planteaba pequeña, en realidad no sé si se diría pequeña como tal, pero era una pequeña dictadura del proletariado, el cual tendría que ser así para hacer el cambio trascendental de la sociedad que era en ese tiempo a la sociedad la cual planteaba Marx. Por lo tanto, en ese tiempo probablemente hubiera sido un tiempo parecido a lo que fue la Unión Soviética en 1818-1819, donde hubieron muchas muertes por parte de los propios soviéticos, porque hubo en cierto modo una guerra civil. Y también antes de eso, que fue la guerra de invierno, donde lucharon los bolcheviques con los aquellos que no me acuerdo el nombre, pero aquellos que no les gustaba para nada la teoría como tal, porque poco después de la muerte de Marx, que sería en 1883, hubo un quiebre en el marxismo, el cual nos presentó lo que hoy día conocemos como el socialismo y el comunismo.
el socialismo lo que planteaba Marx como algo así parecido al socialismo científico, si se lo puede llamar así, una crítica al capitalismo, lo cual se podría llegar a vivir, pero no había necesidad de cambiar el sistema económico en el cual vivíamos. Y el comunismo, el cual fue el lado radical, el cual era necesario sí o sí cambiar el sistema económico y era necesario también sí o sí cambiar la sociedad como tal y todos teníamos que ser iguales y todos teníamos que ganar la misma plata y etcétera. Después de esto, después de claro este quiebre, llegaron las corrientes como tal, las cuales surgieron del marxismo, que sería el leninismo, el taoísmo, el marxismo anárquico, el comunismo anárquico y ese tipo de cosas como tal.